Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Bienvenidos todos a la casa de nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Bueno, hermanos, por la gracia de Dios aquí estamos todavía. Vamos a expresar las palabras que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y les invito a que abramos nuestras Biblias otra vez, hermanos. En el versículo que acabamos de leer con el hermano Damián, versículos 3, 4, 7 y 8. Voy a tratar de expresar el mensaje que Dios tiene para nosotros de una manera pues que se pueda entender, pero por si acaso alguien no comprende el mensaje, que no le doy bien, quedémonos con estos versículos y pongámoslos en nuestra mente. Vamos a volverlos a leer. Segunda de Crónicas 15, capítulo 15, versículo 3 y 4. Y dice así: por mucho tiempo Israel estuvo sin Dios verdadero y sin ley, pues no había sacerdote que le enseñara. Pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, Él les prometió que lo hallarían. Pero ustedes, el 7, pero ustedes manténganse firmes, no bajen la guardia, porque sus obras serán recompensadas. Hasta ahí nada más. Bueno, vamos a leer el 8, perdón. Cuando Asa oyó este mensaje del profeta Azarías, hijo de Obed, se animó a eliminar los detestables ídolos que había en todo su territorio de Judá, de Benjamín y de todas las ciudades que había conquistado en los montes de Efraín. Además, restauró el altar del Señor que estaba frente al atrio del templo del Señor. Amén. Les invito a inclinar el rostro y orar. Querido Dios, gracias, Señor, por el mensaje que nos acabas de dar en estos 4 versículos. Te ruego que se queden grabados en nuestras mentes, Señor. Lo vamos a desarrollar conforme a tu voluntad y esperamos, Señor, que me ayudes para poderlo presentar de una manera entendible para mis hermanos presentes. En tus manos pongo a cada uno de ellos, Dios, que su Espíritu Santo sea con ellos y que, Señor, les dé atención para poder comprender el mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Nuevamente es un placer estar aquí delante de ustedes. Dejen tomo aire, que se pone uno nervioso estando aquí, ¿verdad? Pero aquí estamos. El tema del día de hoy, como lo pueden ver en la pantalla, se llama Siempre fiel al Señor. Siempre fiel al Señor, aunque goces de éxito y abundancia. Amén. ¿Cuántos nos ha bendecido Dios en nuestras vidas? Dios nos bendice, hermanos, a pesar de que seamos groseros como seamos. Si vamos a Él y acudimos a Él, Dios nos bendice, ¿verdad? Y el tema dice, siempre fiel, aunque goces de éxito, aunque Dios te bendiga con bienes, con propiedades, con salud, con bienestar. Dice, aunque goces de éxito y abundancia, sé siempre fiel al Señor. Amén. Le voy a dar clic al siguiente tiempo de bonanza. ¿Qué es tiempo de bonanza? Tiempo de bonanza es cuando hay gozo, paz, éxito, abundancia, tranquilidad y prosperidad. Algunas veces Dios, yo creo que nos ha bendecido de esta manera. Algunas de nosotros podemos estar gozando de este tiempo de bonanza. A pesar de que vivimos en un mundo grosero, malo, pero Dios nos bendice, ¿a poco no, hermanos? Y nos da tranquilidad, nos da bonanza. Pero la gran pregunta es, ¿cómo vives tu vida cuando Dios te bendice de esta manera? ¿Cómo vives tu vida? A ver, ponte a pensar y reflexiona. ¿Cómo vives tu vida cuando Dios te bendice de esta manera? Hay algunos se apartan de Él,
Algunos dicen, bueno, estoy en la opulencia, tengo trabajo, tengo salud, no necesito mucho de Dios. Algunos se olvidan de Dios. Y tú le eres fiel a pesar de. Debemos serle fiel, hermanos. Gracias, gracias, gracias. Permítame, voy a tomar tanta agua porque. ¿Cómo vivimos en esos tiempos? Yo espero que vivamos en esos tiempos de gozo, de paz, también siendo fiel a nuestro Dios. Aunque vayamos, por ejemplo, estas semanas han pasado de gozo, ¿verdad? Hubo una boda, hubo campamento, ¿verdad? Hubo evento allá en la escuela. Es tiempo de gozo, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer? Fieles al Señor, ¿ok? Eh, en Segunda de Crónicas 14, del 1 al 5, ahí nos habla de los primeros 10 años que el rey Asa vivió. Pero en sus primeros 10 años, si quieren, vamos a ver en nuestras Biblias, del 1 al 5, 14 del 1 al 5. Ahí en nuestras Biblias dice que los primeros 10 años del rey Asa hubo, disfrutó de paz esos 10 años. Ajá. Disfrutó de paz. Le voy a leer, síganme en sus Biblias. Dice, perdón, voy a leer en la Biblia Nueva Versión Internacional. Algunos de ustedes la tienen esa Biblia, algunos tienen Reina Valera 1960 o 95. Yo la voy a leer en el Internacional. Dice así. Abías murió y fue sepultado en la ciudad de David. Su hijo Asa lo sucedió en el trono. Durante su reinado, el país disfrutó de 10 años de paz. 10 años de paz. Y Asa hizo lo bueno y agradable ante el Señor. Vamos a detenernos ahí. Dice que Asa hizo lo bueno y agradable ante el Señor cuando hubo 10 años de paz. Uh-huh. Y fíjense qué es lo que hizo en esos 10 años. Dice que en el versículo 3 dice, se deshizo de los altares de dioses extranjeros y de los altares paganos en las colinas. Destrozó las piedras sagradas y derribó las imágenes de la diosa Acera. Además, ordenó a los habitantes de Judá, ¿a qué? Que adoraran al Señor. Ajá. Que adoraran al Señor de sus antepasados y que le obedecieran sus leyes y sus mandamientos. ¿Se dan cuenta lo que hizo Asa? Fíjense lo que dice el 5. De este modo, Asa se deshizo de los altares paganos, de los altares de inciensos que había en toda la ciudad de Judá. Durante su reinado hubo tranquilidad. Ahora yo pregunto nuevamente, cuando Dios nos da paz, tranquilidad, ¿qué hacemos? ¿Será que nos olvidamos de Dios? ¿Será que decimos, bueno, Dios, ahora no te necesito, tengo, tengo bien, estoy con salud, tengo trabajo, mi familia estamos a gusto, salimos, vamos a pasear, convivimos? ¿No? Pero fíjense qué nos aconseja el rey Asa. Dice que él durante esos años, él se deshizo de la idolatría que había en su casa. Ajá. Y eso nos invita a nosotros, que nos deshagamos de los altares idolátricos que tenemos en nuestro hogar. Cada uno de nosotros puede saber qué puedes estar teniendo en tu casa que te está quitando la dedicación al Dios verdadero. Uh-huh. Dice que él derribó los altares que había en esa ciudad. Uh-huh. ¿Qué altares podemos tener en nuestro hogar, en nuestra casa? Uh-huh. Abro un paréntesis. Ayer fui a ver un trabajo y y la señora me dice, oye, pero
Pues yo siempre he sido católica desde mi infancia. ¿Qué puedo hacer entonces? Mira, yo ahí tengo a mi santo, San Martín de Porres, Sagrado Corazón, ahí tengo a la Virgen de Guadalupe. ¿Qué voy a hacer entonces? Le digo, bueno, le mostré el capítulo de Éxodo 20, primer mandamiento, segundo mandamiento. Le digo, pero ¿sabe qué? Pues esto no es que de momento los quite y los lleve a la basura, ¿verdad? Claro que no, porque son su devoción de usted de muchos años. Va a llegar el momento en que Dios te va a mostrar y tú vas a decidir qué vas a hacer. Ajá. Mientras tú lee lo que dice el versículo del primer mandamiento. Pero ahorita hay una contienda en tu mente, en tu corazón, pero después Dios te va a mostrar qué vas a hacer. No te puedo decir yo, pero Dios te va a mostrar mientras tú continúas. Y lo mismo para nosotros, hermanos, ¿sí? Pero nosotros ya tenemos tiempo de conocer a Dios. Ya tenemos algunos años, algunos meses. Ajá. ¿Cómo está entonces tu idolatría o tu altar? ¿Aún tienes dioses paganos? ¿Aún tienes dioses que te están quitando el primer lugar de Dios? Bueno, eso para reflexionar. Vamos al siguiente capítulo. Dice en que, permíteme. Primeramente dice que Asa destruyó los altares. Segundo dice que construyó y reconstruyó. ¿Qué reconstruyó? Ciudades fortificadas, murallas amuralladas con torres, dice, cerrojos y candados. Si quieren vamos a leerlo nuevamente en el versículo, ¿qué? 6 y 7 de 14 dice. Además, ordenó a los habitantes de Judá que adoraran al Señor de sus antepasados. Perdón, el 6. Dice, Asa construyó en Judá ciudades fortificadas, pues durante esos años el Señor le dio descanso, el país disfrutó de paz y no estuvo en guerra con nadie. El 7. Asa dijo a los de Judá, reconstruyamos estas ciudades y levantemos a su alrededor murallas con torres, puertas y cerrojos. Dice que Asa preparó su pueblo. Nosotros preparemos nuestro hogar, ¿verdad? Nuestro entorno. Ajá. ¿Cómo lo preparó? Pues él prosperó. Dice que había mucha paz en esos tiempos, pero en ese tiempo él se preparó. ¿Qué hizo? Puso murallas alrededor de la ciudad. Dice, puso cerrojos en los pórticos grandes. ¿Para qué? Para prepararse porque no sabemos qué viene a futuro, ¿verdad? No sabemos qué nos espera. Ahorita estamos en tiempo a lo mejor de paz, pero dice el hermano Bernie, estamos viendo las noticias que se presentan, tantas cosas que están sucediendo, tantas situaciones, terremotos, guerras, pestes, tantas cosas. ¿Qué nos espera el futuro? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Asa se preparó. Ajá. Preparó su casa, su ciudad. Preparemos nuestra casa, nuestra ciudad. Ajá. Dice que con cerrojos, con torres amuralladas, candados fuertes. ¿Para qué? Para poder resistir en el tiempo cuando vengan las cosas difíciles. Ajá. Entonces, eh, ese fue el segundo paso que hizo Asa, ¿verdad? Vamos al siguiente. Dice ¿qué dice? Armó un ejército. Armó un ejército. eh, Está en el versículo 8, vamos a leerlo. Dice,
Asa contaba con un ejército de 300,000 soldados de Judá, los cuales portaban lanzas y escudos grandes. Además, con 280,000 benjamitas que portaban arcos y escudos pequeños. Todos ellos eran guerreros valientes. No nada más Asa retiró los altares, no nada más fortificó su ciudad, su hogar, sino que preparó a los que vivían ahí alrededor. Ajá. Algo así como nosotros preparemos a los que viven en nuestro hogar. ¿Cómo los preparó él? Dice 300,000 soldados valientes, ajá, valientes guerreros, con sus armas, con sus escudos, con sus lanzas preparados. ¿Cómo preparamos nosotros? ¿Cómo nos preparamos nosotros en nuestro hogar? ¿Cómo? Cuando vengan los tiempos difíciles, ¿cómo les enseñamos a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a hacer frente a esos tiempos? Asa dice que formó guerreros valientes. Ajá. Nuestros hijos o nosotros mismos debemos formarnos con valentía para cuando llegue ese tiempo, dice la hermana Cristina, llamarle al pecado por su nombre cuando lleguen esos tiempos. Prepárate. ¿Cómo vamos a prepararnos? Estudia, aprendiendo, orando, estudiando, compartiendo. Es una manera de prepararnos de la palabra de Dios. Ajá. Fortalécete en el Señor para que cuando vengan los tiempos difíciles podamos hacer frente en esos tiempos. Es lo que hizo Asa. Asa preparó su ciudad, se despojó de los dioses paganos, de sus falsos dioses, preparó a su ciudad y es el ejemplo que nos pone que tenemos que hacer. ¿Ok? Vamos a la siguiente, dice. Después de esos tiempos, dice que después de ese tiempo de bonanza, dice que estamos hablando de que en esos 10 años hubo paz, pero después, dice, vino el Cusita, el Cusita Sera, llamado Sera, marchó contra ellos con 1,000,000 de soldados. ¿Cuántos soldados tenía Asa? 300,000, ¿verdad? Pero dice que el enemigo ahora viene. Ahora, pero no viene ni con 300,000 ni 400, con 1,000,000 de soldados viene, con carros de guerra. ¿Ustedes creen que podría hacerle frente Asa a este enemigo? ¿Ustedes creen que se preparó bien con 300,000 soldados? ¿Qué me pueden decir? Exacto, con los que lanzaban las lanzas. ¿Creen que podía hacer frente con 580,000 a 1,000,000 más sus carros de guerra? Bueno, vamos adelante. ¿Cómo respondió Asa a esta situación? ¿Cómo respondió? Vamos a ver. ¿Se dan cuenta cómo se preparó Asa? Asa clamó al Señor. Clamó al Señor y Jehová derrotó a los cusitas y tomaron gran botín y regresaron a Jerusalén. O sea que Asa no tan solo se preparó en destruir a sus dioses paganos, no tan solo se preparó en fortificar la ciudad ni a su gente, sino que se preparó espiritualmente, a él y a su gente. Vamos a verlo nuevamente en 2 de Crónicas 14, del 11. Dice el 11, allí Asa convocó al Señor y dijo, Señor, solo tú puedes ayudar al débil contra el poderoso. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Tú, Señor, eres nuestro Dios. No permitas que ningún
mortal se alce contra ti. El Señor, ¿qué hizo? En el versículo 12, derrotó a los cusitas cuando estos luchaban contra Asa y Judá. Los cusitas huyeron, pero Asa y su ejército los persiguió hasta Gerar. Allí, dice, cayeron los cusitas y ni uno de ellos quedó con vida, porque el Señor y su ejército los aniquilaron. Los de Judá los llevaron, dice, y los de Judá llevaron un enorme botín. Dice el 14, luego atacaron todas las ciudades que había alrededor de Gerar. Las ciudades estaban llenas de pánico ante el Señor y las saquearon, pues había en ellas gran botín. Además, atacaron los campamentos donde había mucho ganado y se levantaron y se llevaron una gran cantidad de ovejas y camellos. Después de esto, ¿a dónde fueron? Regresaron a Judá. ¿Cómo respondió Asa a esta situación? ¿Cómo respondemos nosotros, hermanos, cuando viene una situación difícil en tu vida, en mi vida? ¿Qué haces? ¿A quién clamas? ¿Corres al doctor? ¿Corres al psicólogo? ¿O qué haces? Asa nos da el ejemplo, dice, clamó al Señor. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos aflicciones, no fáciles, pero reflexionemos cómo vamos a actuar ante las situaciones difíciles. Aquí vamos a acudir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo te has preparado en tus tiempos de bonanza? En los tiempos de bonanza es cuando tenemos tiempo de estar preparándonos para cuando lleguen estos momentos difíciles. Y llegó el momento difícil para Asa, para el pueblo, pero supieron responder, ¿no? Dios quiera que nosotros aprendamos y sepamos responder cuando vengan estos tiempos difíciles a nuestras vidas. Ya sea enfermedad, angustia, persecución, cualquier cosa puede venir. No estamos exentos a ello. Pero para eso, prepárate, prepara a tus hijos, a tus jóvenes, para que cuando ese tiempo llegue, seamos guerreros valientes, como dice. Dice que regresaron a Jerusalén. Pero fíjense, hermanos, aquí viene algo más interesante. ¿Ustedes creen que es suficiente lo que hizo Asa? ¿Qué pueden pensar? Tal vez puedan decir, está bien, pues se preparó su ciudad, preparó su pueblo, preparó a su gente, clamó al Señor, estaba bien preparado. Creo que eso ya es suficiente. ¿Ustedes creen que eso ya era suficiente? ¿Qué pueden pensar? Miren, vamos a ver lo que dice Segunda de Crónicas 15 del 1 al 2. Dice que iban de regreso a Jerusalén. Entonces, en el versículo 1 de capítulo 15, continúa el relato. Dice, el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed. Cuando ellos iban regresando a Jerusalén, después de la guerra, dice que el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed. Y este salió al encuentro de Asa y dijo, fíjense lo que le dijo, Asa y gente de Judá de Benjamín, escúchenme, el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Yo cuando lo leí dije, ¿tiene sentido lo que dice? Dice que, ahí le puse, ¿acaso Asa y el pueblo no hacían lo bueno y recto delante de Jehová? Sí hacían lo bueno, sí hacían lo recto, se prepararon. Pero entonces, ¿por qué el profeta les dijo esto? Que les dijo, el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. ¿Acaso no estaban ellos con Él? ¿Estaban o no? Y entonces, ¿por qué les dirá eso? Dice,
Dice, y cuando ustedes lo busquen, Él se va a dejar hallar. Es que saben que, fíjense lo que sigue el siguiente. Dice, Asa acababa de regresar de una gran victoria sobre Sera. Jehová había demostrado que la victoria no dependía de sus 300,000 soldados, ni del tamaño del ejército que tenía el enemigo, sino de qué, de confiar en él. Y Asa y el pueblo confiaban en él porque estaban preparados. El profeta le estaba diciendo, Asa, lo que acabas de experimentar debe llevarte a seguir dependiendo de Dios. No flaquees, sigue adelante, así vas bien. Ajá. Sigue dependiendo de Dios. No dejes de buscarlo. ¿Qué estaba haciendo el profeta? Estaba fortaleciendo su fe. Ajá. Y así nosotros, hermanos, cuando venga una situación difícil, tú clamas a Dios y Dios te escucha y Dios te da solución. No sientas, oh, ya, gracias Dios, otra vez tranquilidad. Dios te está diciendo, continúa dependiendo de mí. Sigue así. Ajá. Y hay algo más que puedes hacer. Si es que hay algo más, hazlo. No es suficiente. Ajá. Nunca va a ser suficiente para estar delante del Señor y hacer su voluntad con lo que nosotros hagamos. Nunca va a ser suficiente. Fíjense lo que dice más adelante. ¿Cuánto tiempo has hecho lo bueno y recto ante los ojos de Dios? ¿Cuánto tiempo? Algunos meses, años. ¿Cuánto tiempo hemos venido bien con Dios que uno pueda decir honestamente, gracias Dios? He procurado serte fiel, he procurado estar delante de ti. Y aquí estoy delante de tus ojos, Dios, haciendo lo bueno y recto. Pero les faltaba dar un paso más. A nosotros, hermanos, si tú te sientes que vas bien honestamente con Dios, está bien, qué bueno. Ajá, pero aún te falta el siguiente paso. Aún me falta el siguiente paso. Vamos a ver cuál es el siguiente paso. Miren, hermanos, habíamos dicho que al principio Asa gozaba ¿cuántos años de paz? 10 años de paz, ¿recuerdan? Y después de esos 10 años de paz vino guerra. Ajá. Dios los libró y salieron victoriosos. Pero dice, a los 15 años del reinado de Asa, junto con el pueblo, decidieron que hacer un pacto con Dios. Ajá. O sea, no era suficiente con lo que estaban viviendo 10 años de paz. Ajá. Yo pregunto, ¿cuántos años tienes que entregaste tu vida a Cristo? ¿Cuántos años tiene que te bautizaste? ¿Cuántos? ¿Alguien me puede decir alguien cuántos años tiene? Hermano Armando, ¿cuántos años tiene que entregar su vida a Dios? Perdió la cuenta. Hermana, hermana Cristina, ¿cuántos años tiene que entregar su vida a Dios? 18. Hermana Teresa, ¿cuántos años tiene? Muchos años. Ajá. Asa llegó al año 15 de su reinado. Ajá. Había hecho lo bueno y recto delante del Señor. Uh-huh. Pero cuando llegó ese momento de los 15 años y cuando el profeta le habló, es más, vamos a leerlo en Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo del 11 en adelante. ¿Ya lo tienen? Dice, ese día ofrecieron al Señor
Bueno, primeramente, lo voy a pasar al siguiente. Vamos a ir en orden. Dice que cuando Asa oyó el mensaje del profeta Azarías, dice que se reunieron en Jerusalén en el mes tercero del año 15 de su reinado. ¿Para qué se reunieron? Dice que se reunieron, dice que en ese día ofrecieron al Señor 700 bueyes y 700 ovejas del botín que habían tomado. Ofrecieron ofrenda. Ajá. Luego, ¿qué hicieron? Luego dice, hicieron un pacto. ¿Cómo fue ese pacto? Dice, mediante el cual en ese pacto se comprometieron a buscar de todo corazón y con toda el alma al Señor, su Dios, de sus antepasados. ¿Se dan cuenta qué hizo? A los 15 años de su reinado, cuando todo iba bien, cuando iba todo bonanza, no fue suficiente, sino que después dice, cuando le habló el profeta Azarías, ahora hicieron un pacto. Y todo el pueblo se comprometió a buscar a Dios con todo el alma, con todo el corazón. ¿Cuántos quisieran buscar a Dios con todo el alma, con todo el corazón? Amén. ¿Cuántos quieren entregar su vida a Cristo? Amén. Es el momento de hacer un pacto con Dios. No importa si tú ya has vivido muchos años sirviéndole a Dios, es el momento de renovar tu pacto con Dios. Asa, a los 15 años de su reinado, hizo un voto de consagración, él y su pueblo. Nosotros, hermanos, ¿cuántos años tenemos? No importa cuántos años tienes de entregar tu vida a Dios. Hoy es el día de hacer un pacto de entrega con Dios nuevamente. Para que Dios refuerce nuestra fe en Él y vivamos en comunión con Él. En el versículo 13 dice, al que no buscara al Señor, Dios de Israel, se les castigaría con la muerte. Fuera grande, pequeño, hombre o mujer. El 14 dice, así lo juraron ante el Señor a voz en cuello, en medio de gritos y toques de trompeta y clarines. Todos los de Judá se alegraron de haber hecho este juramento. ¿Cuántos se comprometen a entregar su vida a Dios nuevamente? ¿Cuántos se alegran, hermanos, de hacer este voto de consagración? ¿Verdad? Pero hoy nos está hablando Dios. Hoy entrega tu vida, no importa cuántos años ya viviste. No importa si ayer cometiste mal. Hoy, hermano, conságrate nuevamente a Dios. Hoy entrégale tu vida nuevamente a Dios. Hoy es el día de buena nueva, dice Dios. Alégrate, dice aquí, dice, alégrate de haber hecho este juramento. ¿Quieres hacer un juramento? Hazlo tú y Dios ahí en tu corazón. Hazlo. Y alégrate por ese juramento que estás haciendo, por esa paz que estás haciendo. Porque dice, porque lo habían hecho de todo corazón y habían buscado al Señor con voluntad sincera y se había dejado hallar Dios por ellas. Dios se dejó hallar por ellas. Dios se va a dejar hallar por ti si tú hoy haces ese compromiso de entregarte nuevamente con Dios. Pero tienes que hacerlo tú y Dios en este momento. Ahorita Dios te está hablando y te está diciendo, ven, hagamos un pacto nuevamente. Iniciemos nuestra relación. No importa cómo viviste ayer, cómo viviste el año pasado, hace años. Vamos a hacer un enlace nuevamente. ¿Cuántos quieren esto? ¿Cuántos? Amén. Alégrate, hermano. Alégrate. Porque hoy es el día de buena nueva. Así sucedió con Asa. Dice, Jehová se dejó encontrar por ellos. Y entonces, ¿qué hicieron? Llevaron ofrendas ante Dios, al templo, oro, plata, utensilios consagrados. ¿Qué consagras tú a Dios? Ahora que ya haces un pacto con Dios, no vas a traer oro ni plata, pero trae lo que Dios te pide.
Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Eso Dios nos pide. Ajá. Vayamos al siguiente. Dice aquí que durante los primeros 35 años de su reinado, acuérdense que 10 años gozaron de paz. A los 15 años, ¿qué pasó? Hicieron un voto de consagración. Y dice que durante 35 años de su reinado no hubo guerra y fueron prosperados y bendecidos. ¿Cuántos quieren gozar de esto? Amén, ¿verdad? Prosperidad y bendición. Dice, durante 35 años vivieron así. Pero eso, ¿por qué fue? Porque buscaron a Dios de todo corazón. Se entregaron a Él. Y cuando venían guerras y pleitos, ¿a quién acudían? A Dios. Clamaban a Dios. Señor, la guerra es tuya. Vence a mi enemigo. Y Dios les daba la victoria. Y Dios les daba. Ahora, estamos por terminar, dice aquí. ¿Quieren saber qué pasó en el año 36 de Asa? ¿O quieren saber qué pasó en el año 39 y en el año 41? Porque todavía seguía su reinado. Aquí le puse, bueno, pero esto se lo dejo de tarea, un estudio individual. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría que nos quedáramos con este mensaje, hermanos. Porque si tú y yo nos alejamos de Dios y no tenemos ese pacto para hacer con Él, cuando vengan los tiempos difíciles, no vamos a soportar la situación. Fíjense, Asa vivió 35 años, después de los 15 años a los 35 años, ¿cuántos años pasaron? 20 años. Esos 20 años, la Biblia no dice cómo lo vivió. No dice cómo vivió Asa, su pueblo, esos 20 años. Solo nos dice que en el año 35, dice, reinó, no, dice, reinó, durante los primeros 35 años de su reinado, no hubo guerra y fueron prosperados y bendecidos. Pero la Biblia ya no dice qué pasó después del año 15, cuando hicieron el pacto, al año 35, no dice. Pero en el capítulo 36, está algo complicado, por eso ya no quería exponerlo, pero lo voy a leer nada más así, porque son consecuencias que pasan cuando nos alejamos de Dios. Son consecuencias que pasan cuando, a pesar de que hiciste un pacto con Dios, y después pasan los años, pasan los meses, y te olvidas de lo que hiciste, y te olvidas del pacto que hiciste, te olvidas de consagrarte a Dios. Voy a leer en el capítulo 16, versículo, capítulo 16, versículo 1. Segunda de Crónicas. Dice, en el año 36 del reinado de Asa, Baasa, rey de Israel, atacó a Judá y fortificó Rama para aislar totalmente a Asa del reinado de Judá. Entonces, fíjense qué hizo Asa. Por eso es como les digo, no sé qué pasó de 15 años a los 35 años, cómo vivió su vida, pero mientras Dios lo seguía bendiciendo y prosperando, pero cómo venía viviendo su vida. Fíjense lo que dice el versículo 2. Entonces Asa sacó plata y oro de los tesoros del templo que había llevado como ofrenda. Dice, y del palacio del real,
y se los envió ¿a quién? A Ben-Hadad, rey de Aram, que gobernaba en Damasco. También le envió este mensaje. Escuchen qué mensaje le envió. Hagamos un pacto entre tú y yo. Como lo hicieron tu padre y mi padre, aquí te envío oro y plata. Anula el pacto que tienes con Baasa. ¿Con quién hizo un pacto ahora? Con Aram, el rey el otro rey, pues. Ya no acudió a Dios. Ahora ya no acudió a él. Fíjense lo que dice el versículo 7. En esa ocasión, el vidente Hanani se presentó ante Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram, en vez de confiar en el Señor tu Dios, dice, de ahora en adelante, en el versículo 9, el último, de ahora en adelante tendrás guerras, pues actuaste como un necio. ¿Por qué pasó esto con Asa después de haber traído 35 años de hacer la voluntad de Dios? Yo supongo que durante esos, de los 15 a los 35 años, yo supongo y puedo pensar que se olvidó de Dios. Se comenzó a alejar de Dios. Y cuando viene la segunda parte y se presenta otra guerra, ya no acude a Dios. Acude al rey de Aram, de Damasco, para hacer un pacto con él. El versículo 10, fíjense qué hizo Asa con el profeta, con el vidente Hanani. Dice, Asa se enfureció contra este vidente, por lo que éste le dijo y lo mandó a encarcelar. ¿Qué es lo que hizo cuando le habló el profeta Azarías? Se alegró, hizo un pacto él y su pueblo y decidieron amar y adorar al Señor. Pero ahora, ¿qué es lo que hizo cuando le habló el profeta Hanani? ¿Qué le dijo? Lo mandó a encarcelar. ¿Por qué hubo esa controversia en su vida? ¿Por qué? Puede haber estas controversias en nuestras vidas, hermanos, cuando nos alejamos de Dios. Pero si persistimos en el camino de Dios, vamos a ir bien, hermanos. Pero si comenzamos a alejarnos y que queremos confiar ahora en nuestros propios bienes, en nuestros propios materiales que tenemos, o nuestra propia inteligencia o sabiduría, conocimiento, cuando lleguen los momentos difíciles, no vamos a acudir a Dios. Este profeta, perdón, este rey Asa, ahora acudió a al rey de Damasco. Fíjense ahora lo que dice el versículo 12. En el año 39 de su reinado, ahora en el año 39, Asa se enfermó de los pies. Y aunque su enfermedad era grave, dice, aunque su enfermedad era grave, dice, no buscó al Señor, sino ¿a quién recurrió? ¿Ya lo tienen? ¿A quién recurrió? A los médicos. No acudió al Señor. Dice que su enfermedad era grave. Acudió a los médicos. Hoy en la mañana estudiábamos y decimos, lamentablemente a veces buscamos a Dios cuando nos van las cosas difíciles en la vida. Pero Asa, ni aún así en la situación más difícil de su vida, no acudió a Dios. ¿A quién acudió? Al médico, al hombre. Decía la hermana en la mañana, debemos de buscar a Dios en las buenas y en las malas. Ajá. Y más en las malas, dice, cuando hay cosas difíciles en nuestra vida, cae de rodillas a Dios, clama a Dios y Él te va a oír. Pero Asa acudió al médico, al hombre, dice el hermano. Ahora fíjense lo que dice el versículo 13. En el año 41 de su reinado, Asa murió
y fue sepultado con sus antepasados. Acabamos de ver en esta historia dos partes de la vida. La vida de bendición que Dios nos da cuando estamos a su lado y la vida difícil cuando nos alejamos de Dios. Asa nos dio un ejemplo de consagrarnos a Dios. Asa nos dio el ejemplo de que acudamos a Dios en los momentos difíciles, en la primera etapa de su vida. Clamó a Dios y Dios lo escuchó. Quedémonos con eso. Clamemos a Dios. Dios nos va a escuchar. Dios nos va a bendecir. Dios nos va a prosperar. Dios nos va a dar las victorias sobre cosas difíciles en nuestra vida. Pero no te alejes de Dios. No nos alejemos de Dios. ¿Cuántos quieren hacer un pacto entre usted y Dios en este momento? ¿Cuántos quieren hacer un pacto? Amén. A ver, levanten la mano, ¿cuántos? ¿En serio quieren hacer un pacto? Miren, hermanos, yo me tomé el tiempo de resumir estos dos capítulos en este siguiente slide. Lo resumí de tal manera para que lo llevemos en nuestro corazón. Ajá. ¿Sí? Como dije hace rato, si no se entendió el mensaje, tan solo quedémonos con el versículo 3, 4, 7 y 8 del capítulo 14. Y todos estos dos capítulos los resumí en este slide, que dice: Jehová estará con nosotros si nosotros estamos con él. Número 1. Jehová estará con nosotros si nosotros estamos con él. Búscalo, hermano. Dice, si le buscamos, ¿qué pasa? Lo hallaremos. Busca a Dios, hermanos. Hoy que puede ser hallado. Mañana no sabemos. Busca a Dios. Hoy. Dice, pero ¿qué dice? Esfuérzate y no desfallezcas. Hay momentos difíciles en nuestra vida que queremos echar. Alguien decía a un hermano, quiero tirar la toalla. No tires la toalla. Dice, esfuérzate y no desfallezcas, pues hay recompensa para lo que estás haciendo. Dios te va a recompensar. No es fácil. Dice, esfuérzate y no desfallezcas. No es fácil. ¿Qué decía Josué? Esfuérzate y sé valiente. Ajá. Pero ¿qué tienes que hacer? Échale ganas, hermano. Aférrate a Dios, así como Job, que luchó con él y luchó, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Lucha con Dios, esfuérzate. Y dice más adelante, cuando escuché estas palabras del profeta Azarías, cobré ánimo y quité los ídolos abominables. Primeramente haz eso, hermano. Quita lo que tienes, que tú adoras o que tú tienes en tu casa, que te están quitando el tiempo de estar en comunión con Dios. Tú sabes cuáles son tus ídolos, tú sabes cuáles son tus estatuas que veneras. Yo sé cuáles son las mías. Le pido a Dios que me ayude a desecharlos de mi ser. Ajá. Tú sabes también. No te engañes, ni me engañe yo, ni engañemos a Dios. Sabemos que está obstruyendo nuestra relación con Dios. Dice, quitó los ídolos abominables que había en su casa. Dice, y en mi casa reparé el altar de Jehová. Eso está bien. Repara el altar de Jehová ahí en tu casa. Dice un hermano, he apartado este lugar para tener una comunión con Dios mañana, en la mañana y en la noche. Aparta un lugar, dedica un lugarcito. ¿Se acuerdan cuando Naamán fue a ver a Eliseo y le restauró de su lepra? ¿Han oído esa historia? ¿Se acuerdan cuando Naamán en agradecimiento le dijo, podré llevarme unos costales de tierra para mi ciudad Samaria, para poner esta tierra allí y hacer un lugarcito para que yo ore a tu Dios allá en mi tierra? Aparta un lugarcito ahí en tu casa, en tu tierra, y ten un altar a Jehová allí.
Y no nada más para ti, invita a tus hijos, invita a quien vive ahí en tu casa. Hazlo, hermana, hazlo, hermano. Ajá. Joven, haz eso. Dice más adelante, reuní a mi familia y ¿qué? Hicimos votos de consagración. Esta es la invitación. Reúne a tus hijos, a tu familia. Haz votos de consagración en ese lugarcito que has apartado. Hazlo. Verás las bendiciones de Dios que va a dar en tu vida. ¿Qué más dice? Reuní a mi familia, hicimos votos de consagración y prometimos ¿qué? De buscarlo ¿qué? ¿Cuándo? Siempre. Promete eso. Busca a Dios siempre en tu vida. Y dice, y aparte de eso, juraron a Jehová y nos alegramos por este juramento, porque de todo corazón lo juramos. Hagan ese pacto de todo corazón. Hagan ese pacto con su familia de todo corazón, ahí con sus hijos. Aparte, en 5 minutos, vamos a consagrar este tiempo, vamos a consagrar este lugar, vamos a hacer el altar de Jehová aquí. Y alégrense por eso. Ajá. ¿Y qué más dice? Y juraron y juramos a Jehová y nos alegramos por este juramento porque de todo corazón lo buscamos y de toda voluntad lo buscaremos. ¿Y qué hizo Jehová? Y Jehová les dio paz. ¿Cuántos quieren paz en su vida en este mundo tribulante de maldad? Todos queremos paz. Ya tenemos la clave, hermano. No te fijes de tu pasado. No te fijes qué fue ayer. Hoy es un nuevo día de consagración a Dios. Hoy es el nuevo día de que tú te entregues a Dios, tú y tu familia. Haz ese pacto con Dios. ¿Cuántos quieren hacer el pacto con Dios? Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a ponernos en pie. Vamos a terminar con el último canto que vamos a entonar. Conságrate a Dios. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. Y guiador mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Me confiesas tu delito, mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. A tus pies, Señor, entrego bienes, goces y placer. Que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis
flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Vamos a orar. Señor Dios, usted conoce cada corazón aquí presente, Señor. Usted ve cada uno de ellos y ve su sinceridad, que ha hecho un pacto de consagración con usted en estos momentos, Dios. Le ruego que, Señor, así como le dio la convicción a Asa de entregar su vida a usted, Dios, cada uno de mis hermanos pueda estar convencido de que usted estará con ellos, Dios. Usted les dará prosperidad, bondad, Señor, y en momentos difíciles usted estará con ellos, Dios. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, que ha hecho este pacto con usted. Bendiga a cada uno de ellos que ha entregado su vida nuevamente, Señor. No sabemos cuántos años de vida tienen de haberlo conocido, Dios, pero pues eso ha quedado atrás, Dios. Hoy es un nuevo día en el cual nuevamente consagran sus votos delante de usted. Le ruego la bendición por cada uno de ellos, Dios. Por los jóvenes, Dios, que en su temprana edad han escuchado su voz y tal vez tomaron una decisión, Señor. Le pongo en sus manos a ellos porque, Señor, pues ellos como jóvenes tienen tantas cosas en su mente, en sus cabezas, en sus maneras de pensar, que pueden apartarlo de usted, Señor. Pero Dios, en estos momentos, que su Espíritu Santo sea el que reine en sus mentes y sus corazones. Y que ellos como jóvenes, como niños, Señor, puedan cumplir en este pacto de amor que hacen con usted, Dios. Para que cuando vengan momentos difíciles, sepan cómo actuar. Lo mismo los padres, Dios, que sean el ejemplo de sus hijos, Dios. Para que en esos momentos, cuando todo parezca sin solución, usted salga al frente y de la victoria. Bendiga a mis hermanos, Dios, pues aquí cada uno de ellos. Bendígame a mí. Gracias por este mensaje, Dios. Ayúdeme también a fortalecerme en usted, Dios, así como les ayuda a ellos. En sus manos pongo a mis hermanos, a las visitas, a los niños, a los jóvenes. Que su Espíritu Santo nos acompañe hasta cuando usted venga, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Feliz sábado.